Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Hoy es jueves 8 de junio de 2023. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Por violaciones al proceso legislativo, la Corte invalidó la Ley Federal para transparentar y combatir prácticas indebidas en la contratación de publicidad. Infancia y adolescencia trans tienen derecho al cambio de identidad autopercibida en acta de nacimiento, establece criterio de la Corte. Negar el registro de un infante producto de gestación subrogada viola el derecho a la identidad. Damos inicio con el reporte de lo que resolvieron este jueves las y los ministros en la sesión del Pleno de la Corte. Vamos con mi compañero Mario López Peña, quien se encuentra en el edificio sede del Tribunal Constitucional, ubicado en Pino Suárez número 2. Adelante, Mario, por favor, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez del decreto por el que se expidió la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate a las prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad. Esto por identificar violaciones en el procedimiento legislativo. Estos fueron algunos de los argumentos. Provocó diversas irregularidades que afectaron la participación de los integrantes de las comisiones, juntas directivas y los propios legisladores en el estudio, toma de decisión, preparación, discusión y aprobación del decreto cuestionado. Las únicas violaciones al procedimiento legislativo que deben considerarse invalidantes son las que trascienden significativamente a los principios que dotan de valor a la deliberación democrática, como lo son los que permiten la libre e igual participación de las fuerzas políticas con representación democrática o los que exigen que la deliberación se realice de buena fe, contando con la información relevante y el tiempo suficiente para examinarla. En suma, entre los argumentos también estuvieron que el procedimiento legislativo no respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad y que el procedimiento deliberativo no culminó con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas. Quienes votaron en contra argumentaban que si bien se identificaron vicios en el proceso, no tienen una dimensión tal que derivara en su invalidez. En esta sesión, también el Pleno de la Suprema Corte resolvió un incidente de cumplimiento sustituto. En este caso, determinó que había imposibilidad para cumplir una sentencia de amparo en el aspecto de restituir tierras ejidales, pues ya se había construido una carretera estatal y un centro turístico de relevancia en el municipio de Ensenada, Baja California. Estos fueron los asuntos que resolvió el día de hoy el Pleno de la Suprema Corte. Te agradecemos tu reporte, Mario, y bueno, por supuesto, no se pierdan los detalles de esta información en el noticiario nocturno. En otras noticias, en el marco del mes de la lucha por los derechos de las personas de la diversidad sexual, recordamos una sentencia del Pleno de la Suprema Corte en la que declaró inválido el artículo 875, fracción segunda, del Código Civil del Estado de Puebla por ser contrario a la Constitución Federal, pues exigía tener 18 años cumplidos para solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento, lo que violaba el derecho a la identidad de género de las infancias y adolescencias trans. En la sentencia, el Pleno ordenó al Congreso de Puebla reformar el artículo en cuestión para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes conforme a su interés superior, con el fin de que puedan ejercer su derecho a la identidad de género autopercibida. El procedimiento deberá ser ágil, expedito y gratuito, basado en el consentimiento libre e informado. Debe realizarse a través de tutores o de un representante legal. Debe ser confidencial y el cambio no debe alterar la titularidad de derechos y obligaciones jurídicas contraídas previamente.
Y el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lanzó la convocatoria para colaborar en la siguiente entrega de su revista semestral. Las y los interesados podrán enviar trabajos sobre doctrina constitucional, análisis crítico de casos y recomendaciones bibliográficas sobre la materia. Puede consultar los requisitos de los textos a considerar y el procedimiento de selección en el sitio www.sitio.scjn.gov.mx/CS. Y el Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en Monterrey, Nuevo León, determinó que la competencia para conceder un reclamo promovido por un elemento de seguridad ante la negativa de una junta arbitral para conocer su demanda corresponde al Tribunal Colegiado Especializado en Materia Laboral. Ello a pesar de los diversos criterios de la segunda sala y el Pleno de la Corte, en los que se determina que la relación que guardan los elementos de seguridad municipal o estatal con el gobierno de la entidad o ayuntamiento es de naturaleza administrativa. Sin embargo, en este caso, en atención a que el quejoso, elemento de la Policía Estatal de Chihuahua, presentó su demanda por la vía laboral, cuya autoridad resolvió el auto de no admisión, el amparo que se promovió contra esta decisión debe ser atendida por un tribunal colegiado especializado en materia de trabajo, ello independiente de la naturaleza jurídica de la relación que subsiste. Y el tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito determinó que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de origen debe reponer el procedimiento hasta la etapa en la que el adulto mayor no haya podido realizar los actos procesales necesarios para el ejercicio de su defensa jurídica, por no haber contado con la asesoría de un profesional del derecho. Ello porque no basta la autorización de un abogado en términos del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles de la capital del país para estimar que el adulto mayor cuenta con una defensa adecuada, pues es necesario que firme el escrito en el que se le designa como su defensor y proporcione su cédula profesional ante la autoridad competente. Explicó que, de acuerdo con el principio pro persona, obliga a que el beneficio de contar con un abogado en todas las etapas de las controversias familiares se extienda a todo tipo de procedimiento judicial, con el fin de favorecer el ejercicio efectivo del derecho a una defensa adecuada. Y el cuarto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito estableció que la negativa a inscribir en el registro civil de la Ciudad de México el nacimiento de un menor de edad concebido mediante técnicas de reproducción asistida, como lo es la gestación subrogada, transgrede el derecho fundamental a la identidad, pues la existencia de un vacío legal no justifica dejar de registrarlo. Ello debido a que el derecho a la identidad es inherente al ser humano y tiene como sustento la dignidad humana, por lo que es un derecho indispensable para que configure su individualidad, refleje su existencia y el reconocimiento jurídico de su identidad. Explicó que la identidad jurídica de los menores y todos los derechos inherentes se protegen mediante la inscripción de su nacimiento sin que la falta de regulación justifique la negativa de llevar a cabo dicho registro, pues de acuerdo con el artículo 1 constitucional se establece que los derechos humanos de las personas no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y condiciones que la propia norma establece. Y como parte de su campaña para promover la cultura jurídica en redes sociales, el Consejo de la Judicatura Federal explicó en qué consiste el proceso judicial. Señaló que por definición es una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente para resolver un conflicto mediante un juicio ante una jueza o juez para obtener una sentencia. Consta de diversas etapas, comenzando por la investigación inicial, a lo que le sigue la etapa intermedia, en la que ambas partes pueden presentar sus alegatos para concluir con la ejecución de una sentencia que, posterior a ella, puede ser impugnada por algunas de las partes. Vamos a una pausa y continuamos con más. Al regresar, el Congreso debe ajustar el marco legal interno en materia de arraigo y prisión preventiva oficiosa.
La Sala Regional Monterrey revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Nuevo León que había acreditado la existencia de violencia política en razón de género contra una regidora del Ayuntamiento de Santa Catarina por parte de 2 funcionarios que le impidieron participar en una sesión de cabildo. Señaló que los funcionarios no obstaculizaron a la regidora el ejercicio de su cargo, pues no se le negó el derecho a participar en la sesión, sino que solo le solicitaron aportar los elementos necesarios para participar en la exposición de asuntos generales. Se advierte que si bien las regidurías tienen la atribución de participar en las sesiones, dicha potestad no es absoluta y puede ser modulada para los efectos de mantener el orden de dichas reuniones. La Sala Regional Toluca revocó la multa impuesta por el Tribunal Electoral del Estado de México a 10 regidores del Ayuntamiento de Ocuilán por no haber asistido a la toma de protesta del presidente municipal suplente, luego de que el funcionario electo para dicho cargo fuera sentenciado a 75 años de prisión por secuestro. A diferencia del tribunal local, la sala señaló que la ausencia de los regidores no impidió el cumplimiento de la resolución de la propia Sala Regional Toluca, que ordenaba al Cabildo tomar protesta al nuevo alcalde. El tribunal local impuso una sanción sin considerar que la circunstancia de la ausencia de la parte actora no impidió el cumplimiento de la resolución local, aunado a que dicho supuesto en lo particular no fue previsto como parte del apercibimiento que realizó. En otro asunto, confirmó los registros como partidos políticos locales a 2 asociaciones civiles que otorgó el Tribunal Electoral de Michoacán y que fueron impugnados por Morena al considerar que debían presentar informes de fiscalización, requisito que según la sala no corresponde a las asociaciones políticas locales recién constituidas. El Poder Judicial de San Luis Potosí habilitó los oficios electrónicos para su envío a la dirección del notariado desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, a través del Sistema Informático de Control de Expedientes Electrónicos en el sitio www.sicee.gov.mx. Querétaro ocupa el primer lugar a nivel nacional en el Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023, de acuerdo con la organización World Justice Project, que destacó los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción y el respeto a los derechos humanos. Magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo se reunieron con jueces federales del 29º Circuito para fortalecer los lazos de comunicación, así como compartir y unificar criterios jurisdiccionales. El Poder Judicial de Chiapas inició el proyecto de traducción de la Constitución en sistema braille, con el apoyo de personas con discapacidad visual, para fomentar la inclusión laboral y la no discriminación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, que determinó la eliminación de la figura del arraigo y de la adecuación de la prisión preventiva, obliga a que la Constitución sea modificada en atención a la Convención Americana. En ese sentido, senadores señalaron que hay tensión en el Senado por la controversia que ha generado la prisión preventiva. Está el Congreso obligado a legislar en esa materia. Hoy aquí en el Senado hay un tema de tensión porque quieren algunos integrantes de la Cámara de Diputados ampliar el catálogo de la prisión preventiva oficiosa. Eso va justo en sentido contrario. Y de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2022-2023 de World Justice Project, persiste el estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, pues ninguna entidad se acerca a la calificación idónea, lo que significa que todas tienen retos pendientes por cumplir. Los datos del índice reflejan 3 tendencias que afectan un Estado de Derecho robusto, que tienen que ver con el debilitamiento de la sociedad civil y la prensa como contrapesos de los ejecutivos estatales. La seguridad continúa siendo uno de los mayores retos con altas tasas de homicidios e incidencia. Además, mientras que 21 entidades registraron mejoría en la justicia civil, se reportaron retos importantes en el sistema penal. Como hemos escuchado, el fortalecimiento del Estado de Derecho es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. El apego o falta de apego al Estado de Derecho se manifiesta en muchos aspectos de nuestra vida, desde el acceso a la salud, la discriminación, el acceso a la justicia, la seguridad pública o el derecho a la libre expresión.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eligió a 10 finalistas de 114 aspirantes para ocupar el cargo de titular de la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Entre los 10 finalistas se encuentra el mexicano Jorge Francisco Calderón Gamboa. Se prevé que al finalizar su 187 periodo de sesiones, que se llevará a cabo del 17 al 21 de julio, se dé a conocer al nuevo titular de la relatoría en cuestión. Así concluimos esta emisión. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiero nocturno. Soy Laura Murillo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.